La primera ley de Gay-Lussac. Definiremos matemáticamente a la primera ley de Gay-Lussac como la consecuencia que se deriva de mantener la cantidad de sustancia y el volumen constantes en la ecuación de estado. Miremos la demostración correspondiente. ¿Cómo obtener la ley de Gay-Lussac partiendo de la ecuación de estado de los gases ideales a volumen constante? Lo que vamos a hacer es iniciar escribiendo la ecuación de estado de los gases ideales, que va a ser nuestro teorema base. La primera condición explícita, el volumen, permanece constante, pero también debemos asumir que la cantidad de sustancia es constante, a menos que el enunciado del ejercicio indique lo contrario. Sin embargo, cuando nos hacemos referencia a la ley de Gay-Lussac, implícitamente la cantidad de sustancia es constante, ya que se asume que eso se midió sin fugas o adiciones de gas. Hecho esto, comenzamos con el proceso de la demostración. El primer paso es reemplazar el volumen por la constante número 1, la cantidad de sustancia por la constante número 2. Posteriormente voy a despejar la presión pasando la constante número 1 a dividir. En este punto obtenemos una operación entre tres constantes. Y una de las máximas matemáticas nos dice que cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante, cuyo valor no nos importa, así que reemplazamos simplemente como K. Con lo cual obtenemos la forma estática de la ley de Gay-Lussac, que podemos interpretar de la siguiente manera. Cuando la temperatura llega a su cero absoluto, la presión del sistema debe llegar infinitamente a cero. Y por lo tanto esto es básicamente una línea recta, donde la presión es la variable dependiente, la temperatura es la variable independiente y el intercepto parte desde el origen, donde se encuentra el cero absoluto. Sin embargo, la forma estática no es la que usamos normalmente para resolver ejercicios de lápiz y papel. Normalmente vamos a necesitar la forma dinámica. Para obtener la forma dinámica, uno de los procesos más sencillos es dividir la ecuación entre sí misma, pero definida para el estado inicial. Así la presión final va a estar dividida entre la presión inicial, la constante va a estar dividida entre la constante porque mantiene su constancia entre los dos estados, la temperatura final va a estar dividida entre la temperatura inicial. Luego, simplemente cancelamos la constante, porque es igual entre los dos estados, así que se cancela. Por lo tanto, obtenemos esta expresión. Finalmente, lo que se hace es representarla en su forma elegante, es decir, todos los iniciales a un lado y todos los finales al otro lado. Por lo tanto, hacemos el último paso, que es pasar la temperatura inicial a multiplicar, la presión final a dividir. Lo cual implica que el cociente temperatura a presión es constante. Por lo tanto, la temperatura inicial sobre la presión inicial va a ser igual a la temperatura final sobre la presión final. Recuerde adicionalmente que las temperaturas que manejamos aquí son siempre temperaturas absolutas en Kelvin. Así que si el enunciado le da en grados Celsius, hay que convertir a Kelvin. Y si el enunciado le pide dar la respuesta en otra unidad de temperatura, de todas maneras hay que operar en la ecuación A en Kelvin y solo hasta el final se convierte el resultado a la escala que esté solicitando el enunciado en su contexto específico. Así que para el formulario tendremos que esta es la forma estática y esta la forma dinámica, siendo esta la que empleamos para representar la gráfica, mientras que la segunda es la que generalmente empleamos para resolver ejercicios de lápiz y papel. Aplicaciones de la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac encuentra numerosas confirmaciones en situaciones de la vida cotidiana. Un ejemplo evidente es el comportamiento de los neumáticos calientes en climas cálidos, donde las altas temperaturas provocan un aumento en la presión interna del neumático, superando su límite de tolerancia. Como resultado, cuando la presión del gas supera la capacidad elástica del neumático,
este puede llegar a explotar. La olla a presión es otro ejemplo que respalda la ley de Gay-Lussac. Al aumentar la temperatura en su interior, la presión se eleva por encima de la atmosférica, lo que resulta beneficioso para la cocción de alimentos. Esta elevada presión impide que el agua se evapore a la temperatura usual de ebullición de 100 grados centígrados, evitando así que los alimentos se sequen. Además, permite que el agua líquida alcance temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, lo que acelera el proceso de cocción. En la industria de los aerosoles, la ley de Gay-Lussac es fundamental para garantizar que los productos en aerosol funcionen correctamente. Los aerosoles, como los desodorantes o los productos para el cabello, contienen gases comprimidos en el interior del envase. Cuando se presiona la válvula, se libera el contenido en forma de spray. El aumento de la temperatura ambiente puede aumentar la presión dentro del envase, lo que afecta la dispensación del producto. Las empresas que fabrican estos productos deben tener en cuenta la variación de la presión debido a la temperatura para diseñar envases seguros y eficientes que eviten fugas o explosiones. En la aviación, la ley de Gay-Lussac desempeña un papel vital en el diseño y funcionamiento de las aeronaves. A medida que una aeronave gana altitud, la temperatura en la atmósfera disminuye. Esto tiene un impacto directo en la presión del aire en el interior y exterior de la aeronave. Para mantener un ambiente seguro y confortable para los pasajeros y tripulación, las aeronaves cuentan con sistemas de regulación de presión y temperatura. Estos sistemas compensan las variaciones en la presión y la temperatura para garantizar un vuelo seguro y agradable, lo que demuestra la aplicación práctica de la ley de Gay-Lussac en la industria de la aviación. Problemas resueltos de la ley de Gay-Lussac. Miremos la solución de algunos ejercicios triviales. Un gas está en un recipiente rígido a 2 litros a 20 grados Celsius y 560 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados Celsius llegará el gas si aumentamos la presión interna hasta 760 milímetros de mercurio? Entonces, como nos dicen que el recipiente es rígido, significa que el volumen no va a cambiar. Y que la cantidad de sustancia tampoco cambió porque el enunciado no nos dice que hubieran existido fugas o adiciones de gas. Por lo tanto, este escenario se da a volumen constante y cantidad de sustancia constante. Entonces, si el volumen es constante, la cantidad de sustancia es constante y R es constante, podemos reemplazar las 3 por una nueva constante. Luego, dividimos la ecuación entre sí misma para obtener la forma dinámica. Presión final dividida entre presión inicial. La constante dividida entre sí misma se cancela, así que cancelamos implícitamente. La temperatura final va a estar dividida entre la temperatura inicial, con lo cual hacemos una demostración un poco más corta. Hecho esto, vamos a hacer el último paso, que en este caso es despejar la temperatura final. Entonces, la temperatura inicial está dividiendo, pasa a multiplicar. Recuerde que por elegancia algebraica, la variable despejada o dependiente siempre va a ir del lado izquierdo. Así que lo que hacemos es girar la ecuación sobre el eje de la igualdad, con lo cual obtenemos la solución analítica. Y sobre esta ecuación es que vamos a hacer la operación. Ahora sí, comenzamos a reemplazar. Entonces, la presión final son 760. La presión inicial 560. Las unidades milímetro de mercurio que multiplica y divide se van a cancelar de todas formas, así que podemos hacer cancelación analítica, porque son iguales, y evitarnos escribir esos símbolos que harían más complicada la línea de reemplazo. La temperatura inicial del sistema es de 20 grados Celsius, pero recuerde que la temperatura en T mayúscula es temperatura absoluta en Kelvin, así que hay que hacer la conversión. Entonces la temperatura inicial va a ser igual a 20
más 273. Entonces, 0 más 3 es igual a 3, 7 más 2 es igual a 9, 2 baja, así que el resultado será de 293 Kelvin. Kelvin es la única unidad de entrada y por lo tanto será la única unidad de salida. Y lo único que resta es hacer la parte aritmética. Vamos a hacer la parte aritmética mediante dos estrategias. Primero vamos a hacer una estimación muy redonda del resultado mediante aproximaciones de Fermi y luego vamos a ver cómo se resuelve con la calculadora. Entonces, por aproximaciones de Fermi lo que voy a hacer es redondear los valores a términos que sean fácilmente operables aritméticamente. Por ejemplo, voy a sumar 40 arriba y abajo. Es importante que el error que se agregue arriba sea el mismo error que se agregue abajo, de forma tal que los errores se cancelen mutuamente, lo cual es el espíritu fundamental de la aproximación de Fermi. Entonces voy a tener 800 sobre 600 y voy a redondear esto a 300, lo cual me va a dar un resultado relativamente sencillo de operar y va a estimar la solución, lo cual es útil cuando tenemos opciones de respuesta. Entonces tendremos dos ceros que dividen, dos ceros que multiplican. Tenemos la mitad de 8 será 4 y la mitad de 6 será 3. Un 3 que divide se cancela con un 3 que multiplica. Por lo tanto, el resultado es aproximadamente 400 Kelvin. Ahora, nuevamente tenemos el problema que el enunciado nos pide esto en grados Celsius. Así que hay que hacer la conversión. Restando 273. Vamos a hacer la resta aritmética. Menos 273. Y el resultado se expresará mágicamente en grados Celsius. Entonces, de 3 a 10 hay un 7. Este 0 se convierte en un 9. De 7 a 9 hay un 2. De todas maneras, el 4 se convierte en un 3. De 2 a 3 hay un 1. Entonces, la solución sería aproximadamente de 127 grados Celsius, que sería el resultado aproximado en caso de que no tengamos calculadora. En caso de que sí tengamos calculadora, entonces vamos a operar esta solución, pero recordando que de todas maneras hay que restar 273 para obtener el resultado en grados Celsius. Y operamos 760 por 293 sobre 560. Y a ese resultado, 397.6 que redondearíamos a 398, cercano a 400, le restamos el 273. El resultado, 124.6. Como 6 es mayor que 5, redondeamos hacia arriba, así que el resultado quedaría como 125 grados Celsius. Observe que la desviación de la respuesta exacta es de solo 2 grados con respecto a la respuesta aproximada de 127, solo que con la respuesta aproximada no usamos calculadora y no tuvimos que hacer los cálculos de manera precisa, lo hicimos con una aproximación bastante rápida. Un gas ocupa un volumen de 10 litros a una temperatura de 300 Kelvin. Si la temperatura se incrementa a 400 Kelvin, el volumen se mantiene constante y la presión a una atmósfera. ¿Cuál será la nueva presión del gas? Nos dan 4 opciones de respuesta. Entonces nos dicen que el volumen permanece constante y como no nos mencionan nada sobre la cantidad de gas, vamos a asumir que la cantidad de sustancia de gas se mantiene constante y por lo tanto vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac. Recuerde que los pasos demostrativos empiezan con la ecuación de estado. Volumen constante, cantidad de sustancia R constante se convierten en una nueva constante. Luego dividimos la ecuación entre sí misma y obtenemos la forma dinámica. En este caso nos están pidiendo la presión final, así que lo que vamos a hacer es despejarla. La presión inicial está dividiendo, por lo tanto pasa a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos la fórmula para trabajar la aritmética. En este punto comenzamos a reemplazar. La presión inicial del sistema vamos a asumirla como una atmósfera.
De hecho está a 3 cifras significativas. Multiplicado por la temperatura inicial del sistema, 300 Kelvin, que van dividiendo, y la temperatura final del sistema, 400 Kelvin. Como Kelvin que multiplica y divide se van a cancelar, no necesitamos escribirlo. La única unidad de entrada será atmósfera, unidad de presión, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. El 1 en multiplicaciones se puede ignorar. Lo único que nos va a interesar son las cifras significativas en caso de que las condicione. Así que hay que operar 400 entre 300. Dos ceros que multiplican y dos ceros que dividen se cancelan. Así que hay que operar la división de 4 dividido entre 3. Entonces, 4 cabe en 3 una vez. 1 por 3, 3. A 4, 1. 1 no cabe en 3, así que coloco el punto coma decimal, lo que lo convierte en un 10. Y pues 10 cabe en 3, 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. Y ahí comienza periódico. 1.33333 periódico. Así que la única opción de respuesta es la opción A. 1.33 atmósferas. La gráfica y la constante. Miremos cómo calcular la constante molar en este contexto y cómo usarla para hacer la gráfica. Hallar el valor de la constante en la ley de Gay-Lussac a 1 litro y 1 mol de gas ideal y dibujar la gráfica. Entonces, comencemos con la cuestión. Normalmente se espera que para poder calcular esta constante nos den valores de presión y temperatura, cosa que este enunciado no nos está dando. Así que debemos buscar una manera alternativa para hallar esta constante. Y por eso estamos usando dos ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es despejar la constante en la ley de Gay-Lussac pasando la temperatura a dividir. Eso quiere decir que la constante va a ser igual al cociente presión sobre temperatura. Así que vamos a obtener ese mismo cociente en la ley de los gases ideales, pasando la temperatura a dividir y pasando el volumen a dividir. Como tenemos el cociente presión sobre temperatura igual a la constante, igualamos ambas funciones. Con lo cual sabemos que la constante en la ley de Gay-Lussac, podemos colocarle un subíndice, GL, para saber que esto es de Gay-Lussac, va a ser igual al cociente cantidad de sustancia, que me lo están dando, 1 mol, sobre el volumen, que me lo están dando, 1 litro, multiplicado por el valor de la constante de los gases ideales, 0.08206, en unidades de atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y cancelamos mol que multiplica, mol que divide, litro que divide, litro que multiplica. Las unidades que permanecen son atmósfera que multiplica, Kelvin que divide. Eso quiere decir que con cada aumento de 1 grado Kelvin debería aumentar una atmósfera completa. Porque recuerden que la constante en la ley de Gay-Lussac funciona como una pendiente. Dicho esto, también podemos cancelar uno que multiplica y uno que divide. Por lo tanto, el valor que queda es 0.08206 atmósfera sobre Kelvin. Para dibujar la gráfica vamos a emplear Excel, teniendo en cuenta la estructura de la función de la ley de Gay-Lussac, que tiene a la temperatura como una variable independiente y a la presión como la variable dependiente. Por lo tanto, la temperatura es la que va a tener valores arbitrarios. Experimentalmente podríamos tener, por ejemplo, que tenemos la temperatura ambiente de alrededor de 10 grados centígrados en un lugar muy frío y vamos a calentar y medir la temperatura comparándola con la presión grado a grado. Vamos a iniciar con una temperatura de 10 grados Celsius que equivale a 10 más 273.15 o 15, con lo cual obtenemos la temperatura en Kelvin y luego vamos a tomar 20 mediciones de 20 grados aumentando. Para hacer esto en Excel lo que vamos a hacer es en la siguiente celda colocar igual la celda anterior más 1 y luego arrastramos las medidas de la variable independiente. Para la variable dependiente, como su nombre indica, vamos a usar la función. Es decir, esto va a ser igual a la temperatura multiplicada por la constante de Gay-Lussac.
como la constante de Gay-Lussac debe permanecer constante, vamos a colocarle a la izquierda del número de la celda Shift 4 para el signo de dólar. Y eso fija o ancla el movimiento de las celdas en la constante para solo permanecer en la fila número 2. Damos Enter. De esa manera, cuando arrastremos hacia abajo, la constante va a permanecer inamovible. Por ejemplo, por acá vemos que la constante no se movió, pero la variable sí se movió. Hecho esto, vamos a analizar las cifras significativas. Vamos a asumir que nuestro termómetro nos da una medida con una confianza de un decimal. Por lo tanto, aquí ya estaría con 4 cifras significativas y al hacer el cálculo con la constante de Gay-Lussac obtenemos un resultado con 4 cifras significativas. Con eso, por lo tanto, ya tenemos medidas de temperatura y de presión para poder dibujar la gráfica. Para dibujar la gráfica, entonces seleccionamos las dos columnas, siendo la de la izquierda la variable independiente, o sea, la que irá en el eje X, y la de la derecha la variable dependiente, es decir, la que va a ir en el eje Y. Vamos a dar insertar gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Le borro esto y le ajustamos algunos nombres empleando cuadros de texto. Entonces en el eje Y vamos a tener la presión en atmósferas porque es la variable dependiente. Entonces le doy insertar, busco cuadro de texto, lo dejo por acá, voy a darle tamaño 11 en efecto y voy a decir temperatura, voy a decir presión entre paréntesis en atmósferas. La presión es una variable, por lo tanto la escribo en cursiva o en el símbolo de fórmula, pero la unidad la dejo con texto normal. Ajusto las propiedades del cuadro de texto con clic derecho, formato de la forma, no quiero relleno, tampoco quiero líneas. Y aquí ya estaría la presión en atmósferas para el eje Y. Para el eje X copio ese mismo cuadro de texto y lo que voy a escribir es temperatura en kelvins. Finalmente le coloco el nombre a la gráfica, que para este caso si la quiero con fondo. Entonces le doy clic derecho, formato de la forma, lo quiero relleno sólido blanco. Y le voy a dar el nombre de gráfica de la ley de Gay-Lussac. Y le quito este formato de símbolos de ecuación. Y le doy negrita. Y lo ajusto. Y ahí quedó la gráfica de la ley de Gay-Lussac, que como nos podemos dar cuenta, en efecto genera una línea recta. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.